Bueno, sin duda los temas que son noticia, que se presentan, nos invitan a la reflexión y también a que ustedes participen con nosotros, que opinen. En este caso en particular, Libo Güero, que hace un rato platicamos con el fiscal sobre el tema de la desaparición aparentemente voluntaria, Sí. ¿no? Y la delgada línea de una menor de edad que se encuentra, pues, en la compañía de un adulto, ¿no? Así es, este tema lo vamos a abordar y queremos también el punto de vista de los expertos, de los profesionales en la materia. Para eso saludamos a la distancia a Gaby Porras, psicóloga especialista principalmente en temas infantiles. Gaby, gracias por atender este llamado a Quiero Noticias. ¿Cómo estás? Bienvenida este viernes. Pues muy bien, muy a gusto aquí, disfrutando de este espacio y cerrando ya temporada de trabajo para entrar al periodo de vacaciones y analizando mucho lo que está sucediendo con respecto a estos nuestros adolescentes. A ver, Gaby, ¿por dónde empezamos? Sobre todo porque ayer tú empezabas con este análisis relacionado a esto de la delgada línea, ¿no? Entre una desaparición voluntaria de una menor de edad, ¿no? Que esto es como muy complejo de entender. Sí, sin querer abonar o yo querer invadir otras profesiones, como es el caso de lo legal, me puse a hacer un poco la tarea, un tanto investigando al respecto, y el artículo 412 del Código Civil en México establece que la emancipación, que es la salida del entorno de casa de un hijo, se da a partir de la mayoría de edad o puede ser concebida porque alguno de los padres que tiene la tutela así lo otorgue o porque algún juez en una condición de riesgo esté solicitando que el menor salga del entorno familiar. Entonces, cuando hablamos de este retiro voluntario, pues la misma ley nos establece que no tiene la capacidad jurídica o legal para así establecerlo, para que ella pueda optar por salir de este entorno familiar. Inclusive dice que la patria potestad es ejercida por el padre de familia. Por lo tanto, el padre debería de consentir que este hijo va a tener esta salida de casa, esta emancipación. Y finalmente dice que la forma o el momento en el que él puede establecer el hijo, este abandono o esta salida de casa, se va a dar cuando él tenga la capacidad jurídica, la capacidad madurativa para así tomar esa decisión. Por lo tanto, si nos vamos a los hechos en concreto, estamos hablando de alguien menor de edad que todavía estaba bajo la tutela de la patria potestad de sus padres, que por lo tanto no consensuaron o no autorizaron que ella saliera del entorno familiar. Entonces, ese sería como un primer marco legal, lo dice el artículo 412, 414 y 421. Entonces, la delgada línea se establece porque del otro lado tenemos un adulto actuando desde sus propios procesos mentales más elevados, más maduros, más desarrollados y ejerciendo algo que en psicología le llamamos un manipulador interpersonal. ¿Qué significa eso, Gaby? Interesante. Mira, cuando hablamos de un manipulador interpersonal, hablamos de un sujeto que pareciera que tiene recursos de poder y de control sobre otro o que desarrolla recursos de poder y de control sobre el otro. Inclusive tiene una conciencia, más bien dicho, una deficiente conciencia sobre los actos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza o no tiene establecido el concepto completo de lo que va a suceder cuando él haga actos como llevarse a alguien de su casa. Hablamos inclusive de una, así lo mencionan, perversa perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que no tengo empatía sobre el impacto de mis actos. No estoy teniendo conciencia de que los padres van a estar tristes porque esta niña no está en casa, de que ella está tomando una decisión que no corresponde para su edad. No es que no lo tenga claro, sino que no está desarrollando la empatía de medir el impacto de sus actos. No, al final estamos hablando de alguien de 32 años, en el caso particular de la familia Petersen o de la chica de Paula Petersen, estamos hablando de alguien que está teniendo una conciencia de ejercer algo a su beneficio,
y no a beneficio de todos los que están integrados en esta vivencia, ¿no? O sea, tanto de la chica, tanto de su familia. Entonces hablamos de alguien que tiene activado un pensamiento medio fin. ¿Qué quiere decir esto? A mí, yo voy a ejercer los medios que tenga para convencer al otro de lo que yo quiero lograr. Por eso le llamamos, en términos psicológicos, un manipulador interpersonal. La parte curiosa del manipulador interpersonal es que hay datos de baja autoestima, de inseguridad, de deficiente autoconcepto, cubiertos en un poder y en un ejercicio de control sobre el otro. A ver, ¿en qué momento, Gaby, y cómo podemos detectar en casa, obviamente con todo el respeto que se merece esta Claro. joven, la familia, ¿no? Y que estamos tomando este caso por haber sido un caso reciente, pero no es ni el primero ni el último. ¿Cómo detectar en casa justo que está ocurriendo algo así y sobre todo también hablando de delgadas líneas, esa, digamos, fascinación o ese encanto que tienen las jóvenes que hemos tenido a esa edad, pero con personas, en este caso, como tú lo acabas de describir, con manipuladores, me atrevo a pensar también o a decirlo, con depredadores, como lo mencionaba hace un rato? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de escuchar la entrevista del fiscal anterior a mi participación y me llama mucho la atención y me parece muy atinado su comentario cuando él habla de lo que los padres deberíamos de hacer con estos adolescentes o con estos jóvenes para poder generar como estas posturas claras. Por ahí, pues tratando de investigar lo que sucede con nuestros adolescentes y sobre todo cuál es como el perfil en el que luego ellos se mueven, que se vuelven de personalidades vulnerables, en donde este manipulador interpersonal encuentra medios y formas de poder llevar a cabo su cometido, pues nosotros encontramos que muchas de las veces tenemos a estos adolescentes con una baja autoestima. ¿Qué hace la autoestima en mi persona? ¿Cómo la desarrollo? ¿Cómo la construyo? Bueno, cuando yo tengo a adultos alrededor mío que validan mi capacidad, que a lo mejor no tienen exigencias extremas, que a lo mejor no tienen altas expectativas sobre mi persona y que pareciera que nunca cubro lo que ellos esperan de mí. Tenemos también esta preocupación por el sentido de pertenencia de nuestros adolescentes, como si ellos sintieran que no son recibidos, aceptados, validados en los entornos en los que se mueven. Generan muchas de las veces miedo a la pérdida afectiva. ¿Qué pasa si entonces ya no me aceptan, si entonces ya no me quieren, si entonces ya no me consideran? Esta necesidad como imperiosa de ser aceptado y de recibir cariño. La realidad es que soy respetuosa y quiero ser respetuosa del evento en particular, pero sí podríamos analizar qué tanto yo estoy desarrollando en estos mis hijos una autoestima suficiente, un sentido de pertenencia, un recibir afecto y que ellos se sientan aceptados, queridos. También este perfil vulnerable a la manipulación de estos depredadores, ¿no? Tiene que ver con una percepción de culpa. Pareciera que estos adolescentes sienten culpa por lo que tú desarrollaste, por lo que a ti te está pasando. ¿Y cómo yo puedo generar la culpa como padre de familia cuando le digo que trabajo mucho y que él no aprecia mi trabajo? Entonces, es tu culpa que yo me esfuerce tanto y que no obtenga un resultado. También hablamos de este miedo a ser privados del afecto. Nosotros cuando trabajamos con los padres de familia y queremos invitarlos a que tengan una buena relación con el hijo y ellos encuentran que el hijo se está relacionando con alguien inadecuado, siempre les pedimos que traten de señalar lo inadecuado de la relación, no al sujeto. O sea, es que él no te conviene, es que él te manipula, es que él está haciendo ventajoso, porque entonces pareciera que el hijo quiere demostrar todo lo contrario. Tú estás equivocado. Él sí me conviene, porque él me hace sentir esto, porque él me valida, porque él me reconoce. Y entonces generan como un principio de reciprocidad. Voy a pensar que este adulto depredador es el único que sí me escucha, es el único que sí me entiende.
es el único que me hace resonancia o me dice lo que yo quiero. Y entonces, al final, pareciera que sí, que el pensamiento de estos adolescentes es: si yo te doy amor y comprensión, voy a recibir de ti aceptación y seguridad afectiva. ¿Cómo puedo yo detectar que un hijo está como siendo sometido, atrapado? Pues primero, lo dijo el fiscal muy claro, bajo la supervisión que hace este hijo de su convivencia en redes. Segunda, si sus pensamientos empiezan a cambiar, si a lo mejor empezamos a generar, nuestro adolescente empieza a hablar sobre criterios que antes no manejaba, a lo mejor sobre esta libertad, sobre estos derechos, ¿no? Y tal vez ahí podríamos detectar que estamos teniendo un joven manipulado y en una condición de riesgo. Ahí están las señales, hablamos de menores de edad, alerta a padres de familia quienes nos están acompañando. Allí está la opinión de los expertos con un consejo muy directo de lo que se tiene que hacer y lo que no. Gaby, gracias. No tenía el gusto de conocerte. Gracias por compartir esta orientación profesional para el auditorio y ojalá justamente nuestro auditorio se ponga en contacto con nosotros, participe.